A continuación, nuestro hermano Dani Raudales nos trae el tema expiados eficazmente, reconciliados eternamente en Jesucristo. Después tendremos también la Santa Cena del Señor, el texto clave, 1 de Timoteo capítulo 1, del 15 al 17. Hermano Dani. Buenos días, hermanos. Dios bendiga. Qué gozo poder verle nuevamente este domingo, día del Señor. Amén. Es ese día que nosotros dedicamos al Señor para alabar y glorificar su nombre. Antes de iniciar, me gustaría darle la bienvenida a los que nos miran en las redes sociales. También tenemos algunas visitas. Pueden ponerse de pie, que nos vienen por primera vez. Pueden levantar su mano ahí donde están. Ah, miren, tenemos visitas. Gloria a Dios, miren. Gloria a Dios. Qué bueno verles, qué bueno verles por su casa. ¿Verdad? Bienvenidos sean a la casa del Señor. También, hermanos, quiero compartir lo que ya antes se mencionó, pero queremos dar un poquito más de realce a esto, acerca del evento a la familia, nuestro segundo evento a la familia 2024. Miren qué bonito este tema que vamos a tocar, el perdón en la vida cristiana. Qué importante es perdonar en la vida cristiana. Sabemos que nos trae salud y bienestar a nuestra vida. Entonces, todos están invitados el sábado 20 de julio, de 5 p.m. a 6:30 p.m. en nuestras instalaciones. Algo bien importante, recuerde que estos eventos son gratuitos. No paga nada. O sea, a usted ha pagado algo aquí, ¿verdad que no? Todos los eventos que hemos hecho de la familia, eventos de jóvenes, son gratuitos. Entonces, usted, amado hermano, está invitado. Recuerde también que está el transporte, ¿verdad?, que está disponible para cada uno de ustedes. Entonces, a no perderse este evento, venga con su familia, venga con sus hijos, venga con su esposa, ¿verdad? Va a recibir el Señor, porque aquí recibimos palabra de Dios. También, los jóvenes tienen ese retiro venciendo obstáculos. ¿Cuántos fueron jóvenes en su momento? Levante su mano ahí. Hace mucho, ¿verdad? Hermano, yo me acuerdo cuando yo estaba joven, todavía sigo joven, ¿verdad? Yo iba a campamentos, me tiraba de montañas, lo que ya no puedo hacer ahora, ¿verdad? Ahora ya no puedo hacer eso. Pero miren, eso marcó mi vida y creo que va a marcar la vida de nuestros muchachos. Acompañemos a nuestros muchachos, apoyemos a nuestros muchachos. Nuestro hermano Juan Ramón, aquí lo tenemos, el hermano Juan Ramón, él está ahí acompañándonos con los muchachos. Y con el permiso del hermano Juan Ramón, voy a dar su número telefónico para que usted lo apunte, ya que él es el encargado, ¿verdad? El número de él es el 8949-0079. Lo repito, número 8949-0079. Para que usted directamente se comunique con él y puedan hacer la gestión, ¿verdad? También, amados hermanos, hay muchos jóvenes, usted recuerde que estudia, ¿verdad? Él no tiene facilidades. Entonces, le quiero animar a usted a que sea un patrocinador de nuestros jóvenes. Apoyemos a nuestros jóvenes, patrocinemos. El hermano Juan Ramón ahí va a estar dispuesto a poder recibir de ustedes ese apoyo. Ayudemos a llevar a estos jóvenes. Mire, el joven de hoy en día está aprendiendo muchas otras cosas. El mundo nos puede dar ventajas, amados hermanos. No dejemos que el mundo nos gane ventajas en estas cosas. Por eso la iglesia tiene que estar activa con los jóvenes. Y estamos rescatando a nuestros jóvenes y a aquellos que van a venir también a recibir del Señor. Entonces, si usted puede patrocinar a alguno de nuestros jóvenes, más o menos la cuota está como 300 lempiras, así, hermano Ramón. Entonces, ayude a patrocinar a un joven, ¿verdad? Ayúdenlo e invite a otro. Invite a otro joven también. Va a estar bien bonito, ¿verdad? Yo pienso que lo más importante es que ellos van a recibir de Dios. Y van a recibir de la palabra del Señor. Fíjense que a veces nosotros medimos una cosa con la otra. Vamos al mall, nos compramos 2 pizzas, entonces hay que evitar la pizza. Hay que evitar el refresco. Y puede ayudar a nuestros jóvenes. Siempre, hermano. Miren, en mí han sembrado desde joven. Y miren el Señor dónde me quedo, sirviéndole con amor. O sea, donde usted siembra, en esa tierra que siembra, ha producido. Y va a producir donde usted siembra. Entonces, hagámoslo con nuestros jóvenes. Acérquense al hermano Juan Ramón, darle confianza para poder apoyar y patrocinar a los jóvenes. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a tener 2 momentos recordando la Santa Cena del Señor también. Oremos.
Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque tu presencia está con nosotros. Acompáñanos, Señor, en tu palabra. Sabemos que tu palabra va a traer aliento y vida a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en los méritos de Cristo. Amén y amén. Acompáñenme en su Biblia a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del versículo 15 al 17. Primera de Timoteo 1, del 15 al 17. La palabra del Señor nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, mostrándose en mí, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, dice el apóstol, al Rey de los siglos, inmutable, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Los seres humanos, todos en general, afrontamos dolor, culpa, pecamos, cometemos muchos errores, y a veces eso nos conduce a tomar decisiones extremas en nuestras vidas y erróneas. Vemos aquí en la Biblia, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña entonces que para poder nosotros tener esa capacidad de encontrarnos con el Señor, solo es mediante el Señor Jesucristo. No hay otra forma. A través del sacrificio vicario y expiatorio que fue único y ha marcado la historia de la humanidad, como ha marcado nuestras vidas. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, lo que nosotros no pudimos hacer, el Señor ya lo hizo en nuestras vidas. Poder quitar el pecado y la condenación que estaba en cada uno de nosotros. En este texto que estudiaremos el día de hoy, veremos 3 puntos importantes. Número 1, que Cristo murió para salvar a los pecadores. Número 2, que Cristo murió para salvar a los pecadores, para que crean en él, para vida eterna. Y número 3, Cristo murió para los que hayan sido salvos, vivan para su gloria, para el Rey único y sabio Dios. La expiación de Cristo debe de marcar nuestros corazones. Él murió para salvarnos a nosotros los pecadores. Como lo dice el texto, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol, de los cuales yo soy el primero. Vemos aquí entonces cómo el apóstol, ¿verdad?, celebra lo que Dios ya hizo en su vida. Lo hizo para cambiar, para que él fuera diferente en esta vida, para salvarlo. La salvación de Dios vino a su corazón. ¿Cuántos han sido salvos por el Señor? Él nos ha rescatado, hermanos. De la vida que antes nosotros vivíamos, el Señor nos ha hecho mejores aún. Antes usted se enojaba por cualquier cosa, ¿verdad? Pero usted no le podía decir por que era mecha corta. Ahora usted, con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios vive en su corazón, tiene control de esas cosas. No es en sus propias fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Vemos entonces cómo el Señor ha llevado todas esas cosas y nos ha ayudado a mejorar. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, sino que se hizo pecado por nosotros y Dios derramó toda su ira y juicio contra él. Romanos, acompañen esta cita, Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, nos dice la palabra, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Imagínense
uno tan siquiera. Amados hermanos, no es por medio de una religión o una figura pública o algún representante de Dios en esta tierra que somos redimidos de nuestros pecados, sino solo por el Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario y trajo vida a cada corazón, a cada hombre en este lugar. Dios juzgó a Cristo para no juzgarnos a nosotros, colocando sobre él todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, penas, dolores, todo lo llevó el Señor Jesucristo. No dejó absolutamente nada. Esto significa entonces que la respuesta de Dios a la total incapacidad del hombre es la expiación que él hizo en la cruz, cuyo sentido sería que el Señor, ¿qué es lo que hizo? Reconciliarnos con Dios. Esto implica a través de ese sacrificio que él hizo, enfrentándose contra todo aquello que era contra nosotros. Por tanto, la expiación es ese acto de misericordia que podemos ver de Dios para cada uno de nosotros. Dios mismo, un Dios santo, puro, sin pecado, nos vino a reconciliar con Dios Padre. No había otra forma, no había nadie más, solo Él lo podía hacer. Todos los estándares que Dios pedía para que ese sacrificio fuera así, fueron en Cristo. Él fue el elegido de Dios, de quien tiene complacencia su corazón. No es de nadie más. Por eso vemos entonces que ahora Dios ya nos llama enemigos de la cruz, ahora somos amigos. Nos llama amigos ahora. En otras palabras, amados hermanos, el acto de redención de Jesús en la cruz, que hizo voluntariamente, sufrió, murió en lugar nuestro, llevó consigo todo lo que nosotros éramos antes. Este acto de redención fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Nosotros vemos entonces que el sistema de expiación que antes estaba, que nosotros lo miramos por medio de la ley de Moisés, era solo para anunciar algo mejor, algo que el Señor iba a hacer en nuestros corazones, restaurarnos completamente, convertirnos a Él. Hebreos, capítulo 10, del versículo del 11 al 12. Vaya conmigo a esta cita. Nosotros por sí mismos no tenemos ese poder de poder convertirnos a Dios. No podemos cambiar esa naturaleza de pecado que tenemos. Solo el Señor Jesús lo puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Hebreos 10, del 11 al 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, lo dice la palabra, para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo, porque lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no hay que repetir sacrificios. Ya no es que usted va a venir del kilómetro tal y cada está acá, ¿verdad? Como un sacrificio. Ya usted tiene que hacer penitencias. El Señor Jesús lo hizo todo por nosotros. Él nos libró del pecado, de la maldad que estaba en cada uno. La ofrenda perfecta de Dios fue ofrecer a su Hijo en sacrificio vivo y santo. Hebreos 10:14. Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Una sola vez y para siempre. Entonces vemos que todo lo que hagamos en esta tierra va a ser inútil, porque debe conseguir el favor de Dios. Solo en Cristo podemos encontrar entonces ese favor que necesitamos, esa misericordia. Esa palabra expiación en hebreo significa cubrir, en el sentido de limpiar algo del pecado. Vemos que fue anunciado desde antes y el Señor Jesús nos redimió de esos pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Tanto fue así, amados hermanos, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. No es para que usted ande cubriendo casas, ande cubriendo carros. Recordemos cuál es el propósito de la sangre del Señor Jesucristo. Limpiarnos de toda maldad. No tomemos la sangre del Señor Jesucristo como cualquier cosa. Hay que tener cuidado entonces con estas cosas. Bíblicamente hay que hablar. Fue para la redención de nuestra vida, para el perdón de nuestros pecados. Y así como Cristo nos perdonó, así nosotros debemos de perdonar a los demás. Y este momento es oportuno, amados hermanos. Tenemos a memoria si no hemos perdonado muchas veces. Si alguna falta hemos cometido delante del Señor. Cada día tenemos que nosotros estar delante del Señor perdonando aquellas cosas que nos han hecho muchas veces. Cuando no perdonamos, entonces, ¿qué pasa? Surge una raíz de amargura en el corazón. El resentimiento nubla totalmente nuestro entendimiento, oscurece nuestras emociones. ¿Cómo podemos vivir entonces con tanto resentimiento? Y pasan los días, y pasan los años, y pasan los meses, donde nosotros creemos en un Dios de perdón, en un Dios que nos ha reconciliado delante del Padre. Tenemos que aprender entonces a perdonar a nuestros deudores, aquellos que han cometido contra nosotros fallas, perdonar. El perdón trae, hermanos, a nuestra vida beneficios. Miren, cuando nosotros no entendemos esto, hay gente enferma, no se les puede decir nada, hay un resentimiento en su corazón, caen en depresión. Examínese y examine esas cosas usted y va a ver que por falta de perdón no se pasa. La falta de perdón en nuestro corazón. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sido justificados? Amén. Hemos sido justificados por el Señor, tenemos paz para con Dios. En otras palabras, Dios nos ha reconciliado con Él mismo por medio del Señor Jesucristo, nos ha traído paz, perdón de pecados. En el texto de Efesios, capítulo 1, versículo 7, lo leímos anteriormente, la palabra redención se refiere al acto de pagar el precio por algo, comprar. En este caso, pagar el precio de la esclavitud del pecado. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Vivíamos en nuestros propios pecados, haciendo cosas que no agradaban al Señor. Pablo dice, en Él, dice Pablo, refiriéndose a Cristo, por el acto mismo de la cruz y su sangre, obtuvimos esa redención. Pero mire, luego menciona perdón, que es distinto a la redención. La palabra perdón se refiere al pago de esa deuda que le debíamos a Dios. Yo creo que todavía le seguimos debiendo a Dios. Todavía somos deudores delante del Señor. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Solo con el momento que estemos aquí nos ha dado vida. Somos deudores del Señor. Por ese mismo acto de la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz, somos justificados legalmente delante de Él. Ya no somos culpables de nuestros pecados, porque hemos sido perdonados. Antes estábamos condenados, ahora no lo estamos. De manera entonces que la respuesta de Dios, amados hermanos, a nuestra total depravación es la expiación de nuestros pecados. Por eso el Evangelio de Jesucristo nos enseña que la única vía para usted y para mí, para poder escapar del pecado, es que entremos a una relación de reconciliación con Dios.
por medio del Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3 nos señala que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno delante de Dios, ni siquiera uno. Mire, somos totalmente incapaces. Así que no importa lo que una persona haga bueno, o sea bondadoso, somos incapaces para poder obtener eso con nosotros mismos, el perdón. Solo por medio del Señor Jesucristo podemos tener ese perdón. Podemos venir en arrepentimiento a Él. El Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros que nos lleva a comunión con el Señor. Por eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo del 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué les dio? Los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad. ¿De qué, hermanos? De ser hechos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Somos hijos de Dios ahora. Ya no somos hijos del diablo. Somos hijos del Señor. Que nos rescató, nos ha librado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. ¿No le da gozo a usted en su corazón eso, amado? Cada día debe darnos gozo, aunque estemos afligidos, aunque este mundo no nos quiera, pero sabemos que somos hijos del Señor. La salvación proviene de Dios, que es el único que tiene la autoridad para otorgar vida a aquellos que van a ser salvos. La salvación es de Dios. Por medio del Señor Jesucristo fuimos redimidos y rescatados. Mira, amados hermanos, Dios no solo está dispuesto a perseverarnos en este mundo, sino que es poderoso para guardarnos hasta el final. Él no nos va a abandonar. Muchas veces quienes abandonamos somos nosotros, amigos. No leemos la Biblia, no ayunamos, y creemos que eso no trae beneficio a nuestra vida espiritual. Sí la trae. Sí la trae. No permitamos entonces que los pecados pasados gobiernen nuestra mente. Mire, hay personas que andan cargando una gran bolsa de pecados y no aceptan el perdón de Dios. Andan con el pasado y recordando el pasado y el... Hermanos, dejemos eso atrás. ¿Qué dice la palabra? Las cosas viejas pasaron, he aquí, en términos presentes, he aquí, todas son hechas nuevas. Para los que somos redimidos, todas las cosas son hechas nuevas cada día. Juan, capítulo 15, versículo 16. Miren lo que el Señor Jesucristo dice y en palabras de Él. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo que pida al Padre en mi nombre, Él os provea. ¿Quién nos eligió a nosotros? El Señor. Él nos eligió. Nos ha sacado del lugar más oscuro. Y hacía mucho nos puede sacar de ese lugar. Yo lo creo, ¿no? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Sí, lo puede hacer. El Señor tiene ese poder, tiene esa autoridad, le fue entregada a Él, a nadie más. Entonces, la meta de la expiación eficaz es que al ser reconciliados con Dios, le honremos y le glorifiquemos por toda la eternidad. Mire, el pecador, por lo tanto, solo tiene dos alternativas. Él debe de aceptar el sacrificio de Cristo o ser destruido en la segunda muerte. Esas son las alternativas en esta. Hermanos, no hay otra cosa más. No le busque más. O acepta el perdón del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario,
o en la segunda muerte tendrá su juicio eterno. Nadie, ninguno de nosotros pudo haber servido como sustituto a alguien más. Solo el Señor Jesucristo pudo haberlo así, porque Él es santo, puro, justo. Aún ni los ángeles podían hacerlo, amados hermanos. Ningún animal, aunque usted lo ve en la ley mosaica que se ofrecía, podría haber servido como sustituto para el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no tenían conocimiento del mismo pecado que nosotros, como seres humanos. Entonces la Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador, sino alguien que se ha revelado constantemente ante la ley de Dios. No puede cambiar su condición en la que se encuentra. Nacimos pecadores, lejos de Dios, separados de Dios, rebeldes, soberbios contra Dios y su palabra. Por eso necesitamos del Señor. No solo hoy que nos congregamos, todos los días necesitamos del Señor. Porque mire, la rebeldía ahí está. Todavía vivimos en este mundo. Cuando el Señor venga tendremos nuestra santificación. Pero tenemos que vivir bajo la ley del Señor. Muertos espiritualmente. Pero en Cristo recibimos la santificación de nuestras almas por un sacrificio vicario. El cumplimiento de la promesa de Dios para nuestras vidas. Honrar a Dios, glorificarle a Dios. Mire, el apóstol Pablo tenía tan claro esto y su misión en esta tierra que no andaba buscando fama o fortuna alguna, sino predicar el evangelio de Cristo crucificado. Vaya conmigo a la cita de la primera de Corintios 7, capítulo 1, ahora el versículo del 17 al 18. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué debemos hacer los creyentes que ya tenemos salvación en Dios? Dice el apóstol, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de Dios para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es, amados hermanos? Poder de Dios. Cuando Pablo dice esto, no se está refiriendo a que no debemos de bautizar a los nuevos hermanos en la fe. No, si nosotros lo hacemos aquí en la iglesia. Además, tenemos nuestro bautismo. Y ahora, aquí quiero hacer una pausa. Le quiero invitar a que usted, si no se ha bautizado, se bautice. ¿Verdad? Así que apúntese ahí, porque bautizos van a haber. Cierro comillas con el pastor. Más bien, lo que está diciendo el apóstol Pablo y estas dos ordenanzas que tenemos que hacer, ¿verdad? Bautismo y lo que vamos a hacer después, la Santa Cena del Señor, hay que hacerlo. Pero no es ese el fin de la iglesia. Es predicar el evangelio, es llevar la palabra, es que nosotros como cristianos seamos usados por el Señor. No intentar ser populares o aprovecharnos de los demás por la posición en la cual estamos. No es eso. Es que usted reciba la palabra del Señor. Yo nos he puesto aquí en este púlpito, pero usted también. Llevar la palabra a donde usted se encuentra. Mostrarse como creyente verdadero. Mira, amados hermanos, en los trabajos somos probados. A mí me ha tocado en este momento ser probado en mi trabajo como creyente. Cuando usted está seguro y sabe a quién sirve y tiene convicción en su corazón, no se deja mover fácilmente. No se deja mover por las emociones o por lo que dirán mis compañeros. Hay que tener convicción en la palabra, saber dónde Dios nos ha colocado. ¿Se imagina después que miren en las redes sociales?
El hermano Dani andaba allá. Hay que tener prudencia. Entonces el apóstol Pablo, lo que nos menciona aquí, es que tenemos que predicar el evangelio. Es el único mensaje que puede cambiar el corazón del hombre. El mensaje del evangelio de Cristo. No con nuestra propia sabiduría de palabras, porque esa va a ser vana la cruz, dice nuestra cosa. Hermanos, el evangelio de Cristo es una herramienta eficaz. Usted no necesita hacer otra cosa más que hablar del Señor. Que con su testimonio usted pueda verle al Señor Jesucristo. Lamentablemente, en estos tiempos que vivimos, en este mundo, vemos iglesias contaminadas, viciadas del mundo mismo. En realidad vemos nosotros entonces creyentes que usted no quiere reflejar en ellos. Dice, para ser creyente como es, no lo soy. Y yo lo veo en mi trabajo. Yo lo observo. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios no me envió a bautizar. Dios me envió a predicar el evangelio. ¿Qué objetivo tiene entonces cuando nosotros predicamos el evangelio de Cristo? Que las almas vengan arrepentidas a Él. No para que nosotros seamos buenos conferencistas, o que nos inviten a otras iglesias, o que nos miren en las redes sociales. No. Que el Señor pueda tocar los corazones, pueda traer arrepentimiento a nosotros. Es el único mensaje verdadero y fiel de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Nosotros tenemos ese gran privilegio, que no lo tienen ni los ángeles, poder predicar el evangelio. Mire, avivamiento, amados hermanos, es una palabra trillada, podemos decir. No es el sentir emocional que muchos dicen. Avivamiento es cuando la iglesia refleja el evangelio en sus vidas e impacta a la iglesia misma. Eso es avivamiento. Cuando usted va y dice, voy a predicar el evangelio, y ve a alguien que se convierte al Señor. Como el pastor ha mencionado, si hacemos una actividad en esta iglesia y con una alma que se haya arrepentido, valió la pena. No importa el gasto, no importa esto ni lo otro, valió la pena. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Por eso seguimos insistiendo. Cuando Dios puede tocar el corazón de alguien. Pisar a otros y llevar el precioso evangelio del Señor Jesucristo. Volvamos a la cita de 1 Corintios 1, 18 al 24 ahora. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
juicio y salvación, que solo alguien siendo como Dios pudo hacerlo, nadie más. Amados hermanos, su salvación es real. ¿Cuántos creen que es real su salvación? No se pierde. Precisamente porque la expiación fue eficaz en nosotros. Significa que no es por nuestro propio esfuerzo, por lo tanto se va a mantener la obra de Dios que ha iniciado en cada uno de nosotros. La obra en la cruz de Cristo Jesús. Entonces, porque Dios nos perdonó con misericordia, mostremos esa misma misericordia a nuestros deudores. Qué gozo es saber, amados hermanos, que nuestra salvación está fundamentada en nosotros mismos. Ni en cosas de este mundo, sino en Dios, quien es fiel, va a permanecer así por toda la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para ir terminando, el Cristo glorioso y resucitado es soberano, conquistó la muerte y es permanente y eterno. Vemos entonces cómo nosotros los redimidos disfrutamos del mayor beneficio que ninguno otro puede tener en este mundo. Ese beneficio del Señor Jesucristo, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Por eso celebramos con gozo y con alegría la Santa Cena del Señor, recordando ese propósito por el cual lo hacemos. No porque algo está establecido en la iglesia. No, se tiene que venir con una mentalidad diferente cuando viene a la Santa Cena del Señor. ¿Cuántos se preparan un día antes para venir a la iglesia? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos dicen, hoy, mañana voy a la iglesia? Voy a preparar mi mente, voy a preparar mi corazón para recibir el mensaje. No importa quién está de frente. Yo voy a abrir mi corazón al Señor para recibir el mensaje de Dios. Cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos preparados. Preparémonos a recibir al Señor. Esa debe ser nuestra actitud buena como creyentes. A tener comunión unos con otros, como lo haremos ahora. Y como lo hacemos cada momento que venimos. Cuando usted viene a servir, cuando usted viene a dar, a aportar a la obra del Señor. Vamos a pasar ahora al momento de nuestra Santa Cena en reverencia, así como hemos estado. Pido a los hermanos del Toro que puedan pasar, por favor. Y quiero que recordemos, amados hermanos, cuál es el propósito de esta ordenanza que el Señor ha establecido mientras estamos en esta tierra. Esto nos prepara a cada uno de nosotros a tener un autoexamen de conciencia muchas veces, para que vengamos en arrepentimiento al Señor, para agradarle a Él y hacer su voluntad. También la Santa Cena del Señor nos prepara para recibir al Señor Jesucristo ante esa segunda venida. Nos recuerda también, nos invita a anunciar el Evangelio que nos ha dejado el Señor, proclamar las buenas nuevas, que fuimos comprados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nos recuerda que Él está vivo y que regresará por su nombre. ¿Quiénes toman la Santa Cena del Señor? Recuerde que es con discernimiento. Los niños no pueden tomar la Santa Cena del Señor. Es importante entonces que aquellos que ya hemos sido bautizados, ¿verdad? Tenemos ese conocimiento y ese discernimiento en el Señor. Vamos a entonar un himno. Te pido ponerse en pie, en reverencia, mientras nuestros hermanos servidores nos sirven los elementos.
Gracias, Señor. Aleluya, por la eternidad. Bendices sobre todos, de los santos puedan ir. Y que aquí, Señor, Dios, te complace bendecer. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu nombre. Que mis labios al hablar hable solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Todo Dios voluntad y hasta ya nada más. Tu pacífico azul, por tu trono vendrá. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Faltan algunos todavía, no, Sí, hermanos, todavía hermanos, faltamos. para que todos en comunión podamos hacerlo. Sigue ahí con ahí. ¿Estamos listos? Amén. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20 al 26, nos dice: Porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a ver. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a ver. Así pues,
Todas las veces que comieres este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el propósito que nos conecta, amados hermanos, con la muerte, resurrección y vida del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana preciosa que nos diste, en reverencia a tu palabra, de lo que tú eres. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que al momento de abandonar este lugar, siempre tú nos acompañes. Que nuestra fe esté puesta en ti, Señor, en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Tu gracia, Señor, tu misericordia, que podamos mostrar al mundo, Señor, lo que tú eres. Que tú eres salvación y vida eterna para la humanidad. Gracias te damos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.